Bendiciones. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Recuerda, siempre es mi deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Gracias por participar de este discipulado. Y recuerda, estamos navegando en el libro de Hechos y seguimos con estas enseñanzas que nos están volando la cabeza. Ahí donde estás, vamos a entregar esta reunión al Señor y posterior vamos a adorar con este canto que va a preparar el corazón para recibir la palabra. Amado Dios, te doy gracias porque tú eres un buen Padre. Te ruego, Señor, háblanos. Padre mío, aquí tu Hijo, tus hijos, levantamos nuestras manos para decirte, te adoramos, te exaltamos. Digno eres de recibir toda adoración. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado, en ti esperaré todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti, Señor. Dile al Señor, muéstrame tus caminos. Muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti, Señor, en ti he esperado, en ti esperaré, en ti esperaré todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti, Señor, en ti he esperado. Oh sí, Señor, en ti esperaré, en ti esperaré todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti, Señor. Oh. No hay como poder tener la certeza que mi Padre, que nuestro Dios es el que pone camino delante de nuestros pies. No hay como tener la convicción que aquel que se acerca, Él dice que Él endereza la senda. Y esto es lo que estamos provocando al estudiar la Escritura y poder entender cómo es que Dios obra para que nosotros podamos ser mejores en todo sentido. Hemos recorrido el libro de Hechos en las últimas 2 semanas con
Bueno, el libro de Hechos, acuérdate, tiene 28 capítulos. Y logramos avanzar hasta el capítulo 14, tratando de ir de 7, 7 y así nos vamos a ir. Pero, ¿por qué la importancia de encontrar en el libro de Hechos una, llamémosle, una trayectoria o una, llamémosle, una dirección que se pueda asemejar a la iglesia de estos tiempos? Bueno, porque la misma escritura nos menciona que Dios dice que Él no ha hecho nada nuevo, sino que muchas cosas Él las hizo desde el inicio. Mire cómo dice Eclesiastés capítulo 3, verso 15. Y dice de esta manera: lo que es ya fue, lo que será ya sucedió, y Dios vuelve a traer lo que pasó. Y en Isaías 46, 9, 10 dice: acordaos de las cosas anteriores, ya pasadas, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios. Yo soy Dios, y no hay ninguno como yo, que declaro el fin. Ponle atención a esta frase: que declaro el fin desde el principio, y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Por eso es que encontramos que en el inicio del Génesis inicia con un matrimonio, Apocalipsis finaliza con un matrimonio, Cristo y la iglesia. Así como la iglesia se estableció para poder trasladar el reino en esta tierra con el libro de los Hechos, y esa es una enseñanza muy particular de cómo lo hicieron, igual podemos entender que hay similitudes de esa trayectoria de ellos para con la iglesia del fin. Para comenzar, por ejemplo, al inicio el Señor les mostró que era a través del Espíritu Santo, a través de los milagros, que iban a tener que romper todo esquema de religiosidad de la época. Y es lo que sucede ahora. Encontramos unas filosofías, unas formas de pensar, idiosincrasias muy fuertes en esta tierra, y francamente solo el Espíritu de Dios a través de los hijos pueden provocar que la gente crea que Dios está latente, que Dios quiere dar una oportunidad, que Dios quiere mostrar su misericordia para esta humanidad y sobre todo al que le busca. Bueno, entonces, ¿cuál características tenía los hechos? Es que ellos descubrieron o ellos vieron que tenía que ser a través del Espíritu Santo. Y por eso es que encontramos varias veces en estos capítulos que ellos se reunían para ser llenos del Espíritu Santo. Otra característica era que ellos continuamente partían el pan, o sea que tenían Santa Cena, tenían esa convicción de que a través de la Santa Cena podían tener la semejanza, llamemos la naturaleza del Padre o del Hijo. Pero también encontramos que ellos tenían muchas cosas en común. O sea, era una iglesia que velaba por las necesidades de sus semejantes o de los que buscaban al Señor. Bueno, y ahora en este capítulo que vamos a empezar hoy, vamos a ver ¿qué fue con lo que ellos empezaron a batallar fuertemente? Y es que acuérdense que estaban, finalizamos la semana pasada que el Evangelio llegó hacia los gentiles. Acuérdense que Jesucristo vivió entre judíos y ellos traían una forma de pensar que era en forma a lo que la Escritura decía que eran los mandatos
llamémosle, mandamientos de coexistencia, de aceptación ante la ley del Señor. Entonces, acuérdense que ellos tenían que obedecer 613 mandatos, pero no fue sino en Cristo que se rompe el legalismo y viene una forma de vivir por gracia. Pero cuando el evangelio cae a los gentiles, empieza una confusión, porque los judíos que tenían el cristianismo, ellos no soltaron muchas de sus formas o de sus, llamémosles, tradiciones judías. Por ejemplo, lo que vamos a empezar viendo ahora en el capítulo 15, verso 1. Acompáñeme y vamos a ir de esta manera porque ahí vamos a encontrar ya las confrontaciones con el legalismo versus la gracia que el Señor quería ponerle sobre ellos. Y estamos hablando de un mismo pueblo cristiano. Bueno, entonces dice así, mire. Y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos. Estamos hablando de judíos cristianos que le enseñaban a los hermanos. Y estamos hablando a algunos que eran no judíos. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Imagínense tenerle que decir a alguien, se tiene que circuncidar, porque era una tradición. Aunque nosotros sabemos que por higiene, por salud, pues la circuncisión es necesaria. Y después dice que cuando llevaron este asunto ante los líderes o a los apóstoles superiores, ellos dijeron, no tiene sentido ponerles a ellos una carga que nosotros nos fue impuesta por nuestras religión, por la religión judía, llamémosle, que ellos tenían. Entonces vienen y oran y establecen un normativo que de alguna manera pues creemos nosotros los cristianos que es la recomendación para los creyentes de esta época. Mire cómo dice el verso 28. Porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros mayor carga, o sea, toda la ley judía, pero por lo menos estas cosas esenciales sí son necesarias. Uno es, abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos. Vamos a repasar poco a poco cada una de estas. Por ejemplo, las cosas sacrificadas a los ídolos es como decirte, no te postres ante ninguna imagen o idolatría, o sobre todo, no comas alimentos que sean de ese tipo de ritual, ¿verdad? Y también sugiere después de que hay que abstenerse de otro tipo de alimentos, de los sacrificados a los ídolos, de sangre, ¿verdad? Por ejemplo, comer sangre, por ejemplo, una recomendación que yo personalmente incluso le digo a muchos, comer sangre es, por ejemplo, aquellos que comen morcilla, que es sangre coagulada pues yo honestamente, mientras que si veo yo un verso como esto recomendado desde el inicio, yo lo trataré de evitar, ¿verdad? Dice también de lo estrangulado, dando la impresión que aquellos seres vivos o animales que han sido muertos por estrangulamiento o ahogamiento. Entonces eso también hay que evitar. Y también dice que hay que evitar todo lo que está alrededor de dice aquí, la fornicación. O sea, fornicación es pues tener tendencias sexuales fuera de matrimonio, o si está en el matrimonio fuera de su pareja, ¿verdad?
Y es curioso porque esta palabra fornicación viene de una palabra griega que significa, oiga esto, porneia. O sea que porneia, de ahí se deriva la palabra pornografía, por ejemplo. O sea, gráficos de porneia, o sea, de tendencias sexuales que están fuera de límite, llamémosle así. Entonces, de alguna manera hay que evitarlo y hay que cuidarnos de eso. Y dice después, si os guardáis de tales cosas, bien haréis, pasadlo bien. Entonces los apóstoles deciden de alguna manera quitarle una carga a los gentiles, que en casos a nosotros aquí en Guatemala o otros países que es donde latinos, pues prácticamente somos de los gentiles. Deberíamos de, no, si no llevamos la ley, pues deberíamos de abstenernos de estas cosas, ¿verdad? Bueno, sigamos viendo. Estamos en el capítulo 15, ahora vamos a empezar con el capítulo 16, ¿verdad? No, todavía en el 15 encontramos una porción muy interesante. Hemos hablado de que el libro de los Hechos fue escrito por Lucas, que también era un apóstol, pero no fue de los apóstoles de los 12. Lucas fue alguien que estaba dentro del grupo de los que, llamémosle, no menciona con detalle, pero seguramente fue de los grupos de los 72 o de los que acompañaron a Jesús algunas veces. Lucas escribió el Evangelio de San Lucas. ¿Por qué usted me dice, pero por qué dice entonces que tal vez no estuvo con él? Porque cuando él escribió Lucas 1:1, inclusive Hechos, capítulo 1, verso 1, él hace que este es un compendio como que si fuera una serie o una temporada de 2 capítulos. Cuando él escribió Lucas y cuando escribió Hechos, la parte 2. Pero menciona, cuando escribió Lucas, que él para realizar esta recolección de datos, él se puso a investigar y como quien dice, a citar personas. Entonces piensa uno, si él se puso a investigar y a citar personas, posiblemente no lo vivió como lo escribió Mateo. Que esto es lo que yo vi y oí, como lo escribió Juan el apóstol. Entonces, de la misma manera también el Evangelio de San Marcos. Este es otro personaje que se agregó. Aquí sí encontramos de que él sí no vivió con Jesús. Él dice que él se agregó posteriormente cuando él se convirtió al Evangelio y Bernabé y Pablo lo tomaron y trabajaron con él, pero dice que pues Marcos posteriormente se separó de ellos y Pablo inclusive lo desechó. Pero ¿cómo así? Si ese era un apóstol. Bueno, léalo conmigo. Dice Hechos 15, 37, 39. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Esto se acuerda que lo vimos en el capítulo 7, me parece. Se produjo un desacuerdo tan grande como que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Esa es una historia muy particular porque la iglesia en Chipre cristiana fue muy grande, pero muy, muy grande. Lamentablemente, así como las iglesias que se desarrollaron de los gentiles en Grecia, en Turquía, prácticamente todas, en lugar de influenciar al país, prácticamente lo que sirvieron fueron para esparcer a muchos creyentes alrededor del mundo
aunque en estos países estos movimientos cristianos fenecieron. Yo le conté la vez pasada que yo conocí las iglesias que visitó Pablo en sus viajes en lo que le llamaba él el Asia Menor o Turquía actual. Y es curioso que en todos estos lugares hermosos que son muy aprovechados por los turcos para los turistas, son sitios arqueológicos. Aquí estuvo tal iglesia, aquí estuvo tal iglesia, ¿verdad? Pero aquí vemos cómo es que se inició la iglesia de Chipre y fue otra iglesia que también prácticamente feneció en Chipre. Y fue Bernabé su fundador o el que lo llevó a cabo y se llevó a Marcos. Pero sabe que aún cómo es que la actitud de Marcos se manifiesta, que él amaba a Bernabé y a Pablo, que seguramente en los tiempos futuros no dice si Pablo lo llamó o Marcos se acercó, pero sí Pablo menciona a Marcos en sus cartas. Cuando él le habla a Timoteo, él le dice, llévate conmigo a Marcos. Incluso menciona en otras cartas, y aquí estoy acompañado de Marcos. O sea, da impresión que al que él había rechazado, terminó siendo una compañía de él, así como Lucas. Y por eso se convirtieron muy importantes para poder redactar estos evangelios hermosos. Bueno, pero sigamos con la historia de la iglesia gentil. ¿Cómo es que llegó a imponerse o a trasladarse? Y ahora ya nos vamos a dirigir prácticamente a Grecia. Porque Pablo desarrolló 3 viajes misioneros que le llaman. Primero, pues él estuvo en la parte de Turquía, en esta parte de Antioquía y los lugares cercanos. Después, en el segundo viaje, dice que el Espíritu Santo le dijo, no vayas a este lugar, vete a Macedonia, a esta parte al norte de Grecia. Y ahí es donde él empieza llegando a Efesios, con los de Filipos, a Tesalónica, a los de Atenas, y después baja a Corinto, y después hacer un viaje tercero a estos mismos lugares. Pero es interesante que él encuentra en un lugar pues, que se llama Tiatira, aquí en el norte de Grecia, a un grupo de mujeres que estaban orando. Y mire cómo es que el evangelio llegó ahora a las mujeres gentiles y mujeres que se volvieron poderosas en el Señor, sobre todo a la que vamos a leer en este momento. Entonces dice Hechos 16, 13 al 15. Y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, mire, o sea, no solo creyeron, se bautizaron, nos rogó diciendo, si juzgáis que yo soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella, y nos persuadió a ir. ¿Sabe por qué quería yo recordar esto? Porque esta mujer será una mujer de empuje. Una mujer que, bueno, dice que era trabajadora, tenía un negocio de telas. Pero adoraba al Señor y seguramente tenía influencia porque logró provocar que su familia recibiera del Evangelio de Dios. Y ella dijo, este varón tiene de Dios. No lo solto, y lo agarra del pescuezo y le dice, por favor, quédate en mi casa. Y seguramente todos los de la casa recibieron ese evangelio. Hermoso porque vemos cómo es que el evangelio llega a lugares que inclusive podríamos decir que están con otro tipo de formas de pensar muy fuertes, pero cuando el Señor toca, dice aquí que el Señor abrió el corazón de Lidia para que recibiera lo que Pablo.
Entonces yo hoy te quiero recomendar y decirte, no bajes la guardia orando por tu familia. No bajes la guardia. Porque así como a Lidia, en estos últimos tiempos yo estoy convencido que el Señor va a abrir el corazón de muchos de ellos para que puedan acercarse y para que puedan volver a sus caminos, y algunos de estos fueron creyentes. Qué hermoso, ¿verdad? Bueno, la historia dice que después de estar en este lugar, ahorita recuerdo, era Filipos, donde estaba aquí Pablo, aquí donde encontró a Lidia, porque ella era de Teatira. Cuando él estaba en Filipos, dice que se empezó a congregar mucha gente a escuchar esta nueva forma de vida que él predicaba. Y muchos eran convertidos, y nuevamente siempre tuvo persecución. Así como Pedro, que fue encarcelado varias veces, Pablo lo fue y golpeado varias veces. Pues aquí en Filipos lo toman y lo llevan preso. Y dice que cuando él estaba en esta cárcel, esta porción que aparece en Hechos 16 es muy hermosa. Después de estar enseñándole a estas mujeres y a otros de la comunidad de Filipos, las autoridades lo meten preso, y dice que lo meten preso, pero bien atado, encadenado en todo sentido. Dice que Pablo estaba preso con Silas, que era su compañero de viaje, y estando en la cárcel se pusieron a cantar. Y cuando estaban cantando, ¿qué le parece? Que de repente dice que hay un terremoto muy fuerte, pero era un terremoto de tal manera que las cadenas de todos los presos se soltaron, o sea, que plano que hubieron ángeles seguramente, y las puertas se abrieron. Al despertarse el carcelero y vio que no habían cadenas y las puertas abiertas, él dijo, ya me cayó a mí la viga. Y al carcelero que hizo mal su labor, a él le cae el muerto. Pues él decidió matarse. Y en el momento de hacerlo, mire cómo dice la Escritura. Léalo conmigo. Hechos 16, 27 y 32. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Y después de sacarlos, dijo, señores. Bueno, pero mira, aquí estoy en el verso 27. En el verso 28 y 29, porque eso usted los va a leer en su casa, o si tiene su Biblia, léalo en este ratito, empieza y dice que Pablo fue el que le dijo, hey, no te mates, aquí estamos todos. ¿Cómo convenció Pablo que no salieran los otros presos? Pero los convenció. Aquí estamos, no te mates. ¿Y por qué no salió Pablo también? Porque acuérdese que en otros, cuando se liberó a Pedro, el ángel le dijo, sal. Pero aquí seguramente Pablo tenía un propósito. Porque el mismo guardia o este carcelero, cuando vio que Pablo estaba, él se quedó impresionado. Y dice que el mismo preso sacó a Pablo de la cárcel. Entonces dice así en el verso 30, ahora sí. Y después de sacarlos dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y mire, este es un verso, una respuesta de Pablo que es una promesa para tu vida también, para mi vida. Ellos respondieron, Pablo y Silas, cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Qué promesa de salvación más hermosa. Porque de esta podemos nosotros apropiarnos. Y que te dice el Señor, cree
en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Yo soy un testimonio de eso. Yo soy el primer creyente de mi familia. Y desde que yo conocí al Señor, yo recuerdo esta promesa y yo me aferré a ella. Yo iba en esta casa donde vivíamos, tenía su jardín en la parte de atrás. Ahí todos los días me iba a doblar rodillas clamando por la salvación de mi familia. Y milagrosamente y de alguna manera, pues solo Dios podía hacerlo. Él provocaba que aparecieran personas o situaciones donde poco a poco se fueron agregando uno, el otro, y ahorita ahí está toda mi familia salva. Yo lo que te animo es, no pierdas la esperanza y cree que el Señor está contigo. Bueno, entonces viene Pablo y posteriormente dice que regresa con el carcelero porque dijo, para que no tengas problemas, solo dile a los jefes que nosotros somos romanos. Y cuando el carcelero llegó con esa noticia, dieron el grito al cielo, ¿cómo es posible? Y no que eran judíos, no, son romanos, porque Pablo pues también tenía sus credenciales como romano. No dice si era su papá o su mamá, pero así lo dice. Entonces lo soltaron y el carcelero quedó salvo, ¿verdad? Y ellos pues dijeron, aquí no nos podemos quedar en Filipos, es el tiempo de movernos. Entonces los llevan a una próxima ciudad. Estuvieron un tiempo, varios días en Tesalónica, pero ahorita quería llevarte a este verso, ya en el capítulo 17, porque los llevaron a la ciudad de Berea. Y mire lo que dice que se encontró Pablo con los de Berea. Dice aquí, Hechos 17, 10 y 12. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea. Estaban en Tesalónica. Y igual, tuvieron problemas con lo que predicaban y ya les querían hacer daño y tuvieron que salir de noche. Los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Pero mire, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. En otras palabras, a ver si Pablo no les estaba dando a tol con el dedo. Entonces eran más solícitos. Por eso muchos de ellos creyeron, como así también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Puedes ver qué maravilloso el hecho de que viene Pablo y dijeron, bueno, tú estás hablando que lo que se habla de Jesucristo, la Escritura lo relata. Vamos a ver si es cierto. Acuérdese que la Escritura en ese momento para ellos no tenían los evangelios. En ese momento ellos no tenían las cartas de Pablo. Lo único que tenían era pues prácticamente la Torá, llamémosle, y las historias escritas de algunos profetas, como también de los libros románticos, como lo que es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Entonces, ellos se referían a eso de la Escritura. Entonces ellos, cuando Pablo les hablaba, ellos empezaban a agarrar la Escritura, a ver dónde habla del Mesías, y lo compaginaban. ¿Dónde habla de esto? Y lo compaginaban. Entonces eran dirigentes. ¿Sabe por qué nos deberíamos de aprender de esto? La iglesia, al fin, es que en estos tiempos nosotros tenemos que ser diligentes con la Escritura. No solo por lo que tú escuchas en un programa, en un mensaje, en un comentario, porque yo he visto casos de personas que escuchan algo y se ponen a repetirlo. Por ejemplo, hay una serie que, por cierto, es muy linda, muy bien hecha, que se llama
los escogidos, the chosen en inglés. Pero habla de la vida de Pedro y muchos de los discípulos. Pero ahí le ponen salsa a los tacos, porque para hacerla más realista, hacen ver que Pedro, él era un peleador callejero, que Pedro era que le gustaba prácticamente manipular o sobornar a las autoridades. ¿Por qué? Porque tal vez era su carácter, pero eso no lo dice la Escritura. No lo dice eso, no hay reacción, no hay... Esto lo agregaron ellos, entonces hay muchos que cuando vean, cuando no comparan, no son diligentes con lo que dice la Escritura, empiezan a agregar salsa a su conocimiento que deberíamos ser como los de Berea, ¿verdad? Qué hermoso, ¿verdad? Y la verdad que es admirable lo que salió de ellos. Bueno, pero dice la historia que o los escritos de Hechos, que después, cuando Pablo estuvo con los de Berea, viene y está un tiempo con ellos, y de ahí se mueve. Pablo tenía un ministerio muy itinerante, y ahora se movió a Atenas. Mire, esta es una historia sumamente increíble, porque cuando él llega al Areópago, que es en el Partenón, que es un lugar donde llegan todos los maestros, los filósofos, con sus, pues obviamente sus formas de creencias filosofales. Y la sorpresa es que Pablo también se descubre que hay una cantidad de dioses en ese lugar. Yo cuando le conté en este viaje, también tuve la oportunidad de ir al Partenón, y ahí hice un montón de nichos donde tenían la cantidad de dioses. Y la sorpresa es que Pablo también encontró un nicho donde no había Dios. Y entonces él decía al Dios desconocido, dando a entender de que si hace falta algún Dios de los que vengan y no aparece en alguno de estos nichos, aquí puede encontrar su espacio. Y ahí Pablo utiliza eso para decirles, yo les voy a hablar de un Dios desconocido para ustedes, pero que es muy conocido a nivel del mundo. Y empieza hablando de Yahvé de los ejércitos, Jehová poderoso, y cómo es que Él se encarnó en Jesucristo y cómo es que Jesucristo vino a darle libertad a los hombres. Realmente, ¿sabe qué es interesante? Porque dice que todos los atenienses o estos filósofos lo oían y decían, wow, qué doctrina más interesante. Y la pusieron a la par, o sea, ellos lo compararon como que si fuera otra de las doctrinas. Ellos oyeron el mensaje de salvación y literalmente lo rechazaron. Y esto a Pablo lo enardecía. Mire cómo dice Hechos 17:16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Y cuando él empezó hablando de Jesucristo y empezó hablando de la resurrección de Jesucristo, empezó a haber pugna entre los mismos filósofos, pero lo tomaron como una doctrina más. Y cuando oyeron, dice en el verso 32, de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, interesante lo que explicas, te escucharemos, puedes hablar un poco más de esto. Pero dice Pablo, aquí es como estar tirando pólvora en zanates. Aquí es como estar arando en el mar. Por mucho que me esfuerce con esa idolatría, esa filosofía, es imposible hacer algo. Bien dice Eclesiastés, la mucha letra mata el espíritu. Y dice entonces que Pablo salió corriendo, dijo, patitas, ¿pa' qué te tengo? Aquí no voy a hacer nada. Y dice que él entonces de ahí pasa en su vida nómada de estar predicando a Corinto.
Pero ya vio, todos los lugares que hemos hablado son lugares que él les escribió cartas después cuando estaba en prisión. Le escribió a los de Filipos, a los de Filipenses, les escribió a los de Éfeso, que eso lo vamos a ver después de Corinto, pasa a Éfeso. Le escribió a los de Tesalonicenses, que será Tesalónica, y también pues él le escribió a los de Corinto, que es el lugar donde vamos a ver ahorita. Entonces él llega a Corinto y dice en Hechos 18, que es cuando está en Corinto. Y por medio de una visión, durante la noche, el Señor dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Aquí sí quiero detenerme antes de seguir el verso, porque usted dirá, y que entrando ya, sí, él entró, estuvo varios días y empezó a predicar. ¿Cómo es que Pablo predicaba? ¿Será que iba a las plazas? No. Él no es que iba al patio o a la plaza central de esas ciudades, no. Pablo llevaba credenciales de, llamémosle, rabinos de Jerusalén que se habían convertido. Y era como decirte que él llevaba como las credenciales como para decirle, a háganle caso. Entonces él llegaba y buscaba las sinagogas. Acuérdense que la religión judía era muy fuerte y se había esparcido, pues no solo en Jerusalén, estaba esparcida por todos lados. Acuérdense que cuando tomaron cautivo al pueblo israelita, los judíos, dice después que ellos se esparcieron, sobre todo las tribus del norte. Y muchos de estos pues fueron a habitar en diferentes ciudades, sobre todo Grecia, y siguieron con sus dogmas y sus ritos de búsqueda del Señor. Llámese sinagogas. Entonces, con el transcurso de los años se levantan rabinos y ellos tienen comunicación con los rabinos de Jerusalén, porque acuérdense que en el templo principal estaba en Jerusalén. Entonces todos tenían que viajar a Jerusalén a presentar sus ofrendas. Entonces cuando Pablo llegaba a Corinto, por ejemplo, o a Éfeso, a Filipenses, lo primero que hacía era llegar a la sinagoga. Se presentaba al rabino del lugar y le decía, mira, aquí tengo unas credenciales que hablan de mi persona. Y cuando miraban que él había sido discípulo de Gamaliel, por ejemplo, decían, este sí tiene que enseñarnos. Y ya todos sentados, y cuando se ponían a escucharlo, ¿cómo así? ¿Cómo que Dios bajó a la tierra? ¿Cómo que su espíritu cayó en una mujer y nació el Salvador del mundo? Y empezaba esa confusión en muchas de estas sinagogas. Pero como era el Espíritu Santo quien hablaba, provocaba que se reunieran muchas personas. Y el rabino a veces no aguantaba, porque la religiosidad es terrible, que empezaba a provocar con las autoridades diciéndoles que había llegado un impostor, un usurpador, y prácticamente las autoridades, escuchando al rabino del lugar que era judío, terminaban apresando a Pablo. Y de esa manera, pues, en muchos casos eran golpeados. Y por eso encontramos aquí que el Espíritu Santo le dice, no temas de estar en Corinto, porque Pablo dijo, es que he recibido mucho palo. Pero dice que él se quedó, léalo ahí, 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. Qué hermoso, ¿verdad? Bueno, acuérdense que Grecia, la parte de abajo, pues donde está Corinto, Atenas, pero la parte del norte es Macedonia, que es donde él entró y de ahí bajó. Entonces, estando en Corinto, él regresa al norte, a Éfeso. Y en Éfeso, pues él ya había esparcido la semilla, el evangelio ya estaba creciendo, y ahí encuentra a un cristiano muy interesante. Él cuando llega a Éfeso, sabe que
Aquí es donde aparece, por ejemplo, un matrimonio. Por eso es muy importante el matrimonio en el Evangelio. Priscila y Aquila. Era un matrimonio que se dedicaban a hacer carpas, el mismo oficio de Pablo. Y estos, cuando oyeron el Evangelio y se convirtieron, ellos siguieron esparciendo este Evangelio llenos del Espíritu Santo. Pero es interesante porque cuando iban a Éfeso, se encuentran con un predicador que se había convertido llamado Apolo, muy poderoso también en el Evangelio, pero le hacía falta algo. Mire lo que dice. Llegó entonces, Hechos 18:24, llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, o sea, una ciudad griega, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, o sea, en el Señor Jesucristo, y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud. Mire qué interesante. Enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, pero solo conocía el bautismo de Juan, o sea, el bautismo de agua. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. La pregunta es, pero si él ya era bautizado en agua y era cristiano, predicaba a Jesucristo con una autoridad impresionante y en la sinagoga, ¿qué camino más exacto podría haber recibido de Priscila y Aquila? Muy sencillo. A ti te hace falta lo más importante y es la llenura del Espíritu Santo. Y esto fue lo que Pablo encontró al llegar a Éfeso, cuando empezó a visitar los lugares que Apolo enseñaba. Entonces él se dio cuenta, me preparó el camino. Les enseñó muy bien de Jesús. Les enseñó muy bien que hay que bautizarse. Ahora lo que les hace falta es nada menos que el bautismo de Jesús del Espíritu Santo. Entonces mire cómo dice, ahora ya vamos al capítulo 19, ¿verdad? Dice de esta manera. Verso 2. Y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces él les dijo, ¿En qué bautismo fuiste bautizados? Ellos contestaron en el bautismo de Juan, porque habían recibido la enseñanza de Apolos. Y Pablo dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, que es decir, en Jesús. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Mire, esta es una hermosa comparación de que para estos tiempos tú puedes escuchar mucha palabra, tú puedes estar leyendo la mejor enseñanza espiritual, pero si no tienes la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, te hace falta lo más importante para que esa palabra cobre vida, para que esa palabra brinque de tu interior y salga para afuera. Por eso hay que decirle, Señor, lléname del Espíritu Santo. Bueno, pero estando ahí en Éfeso, sucede otra situación, porque acuérdense que se aglomeraban tanto en la sinagoga que llegó a un momento en que ya no cabían en la sinagoga. Entonces Pablo venía y empezaba a predicar ya con ese grupo de gente, ya predicaba en las plazas y mucha gente se convertía. Pero Éfeso, tenía una deidad que se llamaba Diana. Y a Diana, pues la veneraban muchos los que no eran creyentes, obviamente los devotos a Diana, una diosa
griega. Y habían comerciantes que vendían, por ejemplo, sus artículos, por ejemplo, pequeñas estatuas o pinturas para Diana. Pero con la predicación de Pablo, ellos se dieron cuenta que mucha gente dejaba de comprar. Entonces aquí hay otra historia muy interesante en Hechos 19, que es lo que motivó que Pablo saliera de Éfeso. Dice así: por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino, o sea, el evangelio en Cristo. Porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices. O sea que eso de vender la idolatría hace plata. Reunió a estos judíos con los obreros de oficios semejantes y dijo: compañeros, sabéis que nuestra prosperidad depende de este comercio. Y ese hombre Pablo y sus compañeros están haciendo que nuestro negocio quiebre. Entonces se levantan obviamente con acusaciones de doble sentido, diciendo de que las enseñanzas de Pablo son unas herejías, de que esas son en contra de la tradición del lugar, aunque no, para ellos así es, ¿verdad? Pero realmente tuvo un alboroto de tal manera que nuevamente golpean a Pablo y otra vez casi lo ven muerto, pero el Señor lo levanta y lo tienen que sacar de ese lugar. Realmente, ¿sabes qué es lo que me admiro yo? Que Pablo, cuando se levantaba después de esas golpizas o de esas prisiones, él seguía predicando. Dice la historia que cuando él lo sacan de Éfeso, porque lo sacan generalmente, lo mandan a otra ciudad. Y en esta ciudad, creo que se llamaba Troas, Troas se llamaba, sucede algo. Bueno, se reúnen ya los creyentes que habían, y dice que él estaba enseñando en esa habitación, y había tanta hambre de la palabra que dice que habían gentes hasta sentados en los ventanales. Pero esta historia es de un muchacho, Eutico, que estaba sentado en una viga en el tercer nivel. ¿Cuántas horas predicaría Pablo que este muchacho se durmió? Bueno, ahora en las iglesias hay algunos que se duermen sentándose, pero aquí dice que da la impresión que era mucho tiempo. Mire cómo dice: y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, o sea, la Santa Cena, les hablaba pensando partir al día siguiente, estando en Troas. Y prolongó su discurso hasta la medianoche. Habían muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos. Y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Y como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño hasta que fue vencido por el sueño. Cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Y la historia dice que Pablo se acerca, se postra sobre él y clama a Dios y ora, y dice que Eutico resucitó. Y esto fue un impacto a toda la gente que estaba en el lugar. Bueno, entonces, estando en Troas, él pues empieza a recibir la convicción que se tiene que retirar de Grecia. Y entonces él viene y se prepara para despedirse de Macedonia o de estos lugares. Y cuando él llega a este último lugar, él cita a todos los creyentes, bueno, el liderazgo creyente que estaba ya establecido esparciendo este evangelio en Grecia. Y les dice esto, mire cómo les dijo: tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos, o sea, eran obispos,
para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros. O sea, ya los estaba diciendo que entre ellos iba a haber gente que se iba a poner en contra, que no perdonarán el rebaño y que entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. ¿Por qué quería yo agregar esto? Porque es como estar viendo en estos tiempos que dentro de la misma iglesia se levantan personas haciendo divisiones, trayendo formas de doctrina, creyendo, ¿verdad?, de que Dios pues es un Dios que acepta a todo mundo y son capaces hasta de lo que ha estado pasando, de aceptar la identidad de género, el homosexualismo, el lesbianismo, pues el LGTB, todo esto como algo normal porque Dios los ama. Yo no me opongo que nosotros no aceptemos al que tenga estas tendencias, porque Dios mismo dijo que Él amaba al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces hay que tener en estos tiempos cuidado de saber que se pueden levantar voces, pero para eso está el Espíritu Santo que nos muestra y nos habla de la verdad. Bueno, ya vamos a terminar. Entonces dice ya en el Hechos 21 que Pablo se mueve pues al Asia Menor antes de ir a Jerusalén, y estando en una ciudad donde estaba Felipe, el que había sido el evangelista, el que había sido escogido con Esteban, que las hijas de Felipe dice que eran profetas, y apareció un profeta que se llama Gabao, Agabón o Gabao, bueno, y él viene y le empieza a dar una palabra muy interesante. Mire cómo dice la escritura. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, y entrando a la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y deteniéndonos ahí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos, y tomando el cinto de Pablo se ató a las manos y los pies y dijo: así dice el Espíritu Santo, así atarán a los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. En otras palabras le está diciendo: mira, si tú vas a ir a Jerusalén te van a atar y te van a aprisionar y vas a estar prácticamente encadenado. Y tal vez da la impresión que por mucho tiempo. Y dicho y hecho, así fue. Pablo hubiera podido salir corriendo y decir: uy, es cierto, mejor huyamos. Pero él no lo hizo. A mí me sorprende cómo es que él siguió instruido por el Espíritu Santo y dijo: si es necesario hacerlo, yo lo voy a hacer. Y de alguna manera podríamos decir que en sus prisiones él escribió las mejores cartas que nos enseñaron a todos nosotros la forma de dirigir, de conducirnos como mandatos apostólicos. Entonces dice Hechos 21 y 27, cuando estaban por cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, al verlo en el templo, comenzaron a incitar a todo el pueblo y le echaron mano. Se alborotó toda la ciudad y llegó el pueblo corriendo de todas partes, apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo y al instante cerraron las puertas. ¿Por qué? ¿Por qué lo encerraron? Para matarlo. Y menos mal que se esparció la noticia, dice que en los versos siguientes, que unos romanos llegaron a rescatarlo. Y como ya estaba en manos de los romanos, se lo llevan a una corte romana. Y ahí pues interviene ya Herodes Agripa II, que es el que le da la sentencia. Pero es muy interesante cómo es que Pablo llega hasta Italia, cómo es que él llega a Roma. Bueno, parece que él llegó hasta España, donde fue preso.
Y eso es lo que vamos a ver la semana entrante y así finalizamos el libro de Hechos. Tú dirás, mire, pero ¿por qué tan rápido? Bueno, porque yo he estado agarrando extractos de las porciones más importantes para aprender para estos últimos tiempos. Pero yo te animaría a ti que leas despacio esto que acabamos de volver a recitar desde el capítulo 15 hasta el capítulo 21. Y te puedo asegurar que Dios va a seguir hablando a tu vida enormemente. Bien, con esto terminamos y yo quiero hoy ministrar tu vida y orar por ti, ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, porque aunque la palabra pareciera que fuera cansado, Señor, pero yo sé que la semilla siempre se depositará y nunca regresará vacía. Señor, háblanos, te lo pido. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Te doy gracias. Amén y amén. Bueno, mis amados, Dios me los bendiga. Sé que es una enseñanza muy fuerte, tediosa, pero si lo disfrutas, puedes encontrarle placer en ella. Un abrazo y bendiciones. Nos vemos la semana entrante.